Bien, a continuación en el siguiente vídeo veremos los siguientes compuestos binarios. En este caso vamos a ver los compuestos binarios con oxígeno. Vamos a ver los compuestos con oxígeno. Bien, recordemos que dentro de los compuestos binarios eran aquellos que estaban formados por dos elementos distintos. Uno de ellos, en este caso, cuando hablamos de los óxidos, será el oxígeno. Bien, vamos a borrar un segundo esta tablita que hicimos aquí al lado, en el cual vamos a quitar el oxígeno, el hidrógeno como forma de visualizar más o menos el organigrama. Bien, recordemos que en el lado izquierdo de la tabla, perdón, en el lado izquierdo de estos dos compuestos binarios, tendríamos al elemento más electropositivo. Y en el lado derecho de la fórmula tendríamos al elemento más electronegativo. Vale, si recordáis, dijimos que a modo de ejemplo, esta tabla de electronegatividad, este orden de electronegatividad que tenemos aquí puesto, nos podría servir para utilizarlo en la mayoría de los casos de la formulación química. Sin embargo, en el de los óxidos debemos de conocer una cosilla. El oxígeno lo tenemos, en este caso, situado en esta tabla aquí, ¿vale? Digamos que después de todos los halógenos. Pero verdaderamente, si pensamos en la verdadera tabla de electronegatividad, la más adecuada, que es la que denominamos la electronegatividad según la escala de Pauling, el primero de los elementos en la tabla periódica para la electronegatividad sería, vamos a ver, recordemos que los gases nobles no tendríamos que tenerlos en cuenta, el elemento más electronegativo de todos, según la escala de Pauling, es el flúor. Y justo el elemento posterior es el oxígeno. Con lo cual, si atendemos a la escala de Pauling, va a ser muy fácil, porque todos los compuestos que vayamos a formar con el oxígeno van a ser óxidos, ¿vale? O sea, van a estar con el oxígeno formando parte, en este caso, en el lado derecho de la fórmula, ¿vale? Lo tendríamos en este lado. Y el resto, quitando el flúor, estarían en esta otra. Bien, vamos a echar marcha atrás a esta imagen y vamos a quedarnos en medio con esta tabla de electronegatividad que hemos hecho, esta escala. Vamos a utilizar la escala de Pauling para simplificar, porque así veremos que los compuestos de oxígeno frente a otros de los compuestos llamados halógenos, como en este caso el cloro, el bromo, el yodo, ¿vale?, se van a formar exactamente igual que el resto de óxidos. Bien, con lo cual, en este caso vamos a atender en medio de esta tabla de electronegatividad a la de Pauling, que nos dice simplemente que es el segundo elemento más electronegativo. Pues vamos a ver, dentro de los compuestos de oxígeno vamos a destacar los primeros, que son los óxidos. Bien, pues los óxidos no son más que combinaciones de oxígeno con carga 2 negativa, ¿vale? Recordar que las cargas, tal y como vimos, tenían que ver con los electrones, en este caso, que tenemos disponibles, en este caso es un 4p, recordáis, con lo cual le faltarían 2 para completar digamos, la configuración electrónica más estable, que es la de gas noble. Entonces, esos 2 electrones que cogen le hacen aumentar en este -2 que tenemos aquí, ¿vale? Este -2 que estamos poniendo aquí abajo, ¿vale? Es debido a eso. Bien, pues entonces tenemos en este caso el oxígeno 2 negativos y otro elemento que en este caso actuará con cargas positivas. Es decir, será un catión de cualquier otro elemento. Vale, pues vayamos a explicarlo según la posición. Aquí tendríamos el oxígeno con 2 cargas negativas y en el lado izquierdo tendríamos cualquier otro elemento con más n cargas. Recordemos que lo siguiente que hay que hacer es cruzar las cargas. Con lo cual podríamos obtener la siguiente lista de resultados. Si n fuese igual a 1,
tendríamos un elemento formado por X2O. Dais cuenta que el 1 pasaría a esta posición de aquí, pero no lo escribimos, si recordáis, cuando se trata de un 1. Si tenemos una combinación en el cual el estado de oxidación del elemento X fuese 2, pues tendríamos X2 o 2. En este caso, estos elementos pueden simplificarse, porque ambos dos, al dividirlo entre 2, nos pueden dar esta fórmula que es la adecuada, XO. Vale, para n igual a 3, obviamente el 3 que estaría en el n pasaría a esta posición que tenemos aquí, y el 2 del oxígeno pasaría a esta, con lo cual formaríamos un compuesto como el siguiente, X2 o 3. Si n valiese 4, pues tendríamos el X2 o 4. Igualmente, en este caso, podríamos simplificar estos y obtener un 2 en esta zona, dando finalmente un compuesto de fórmula X o 2. ¿Vale? Igualmente, para n igual a 5, tendríamos un X2 o 5. Para 1, n igual a 6, tendríamos un X2 o 6 que podríamos de nuevo, en este caso, simplificar dividiendo ambos entre 2 y dándonos el número entero, en este caso, X o 3. ¿Vale? Y por último, en n igual a 7, ya que no hay números más grandes que 7 en cuanto a estados de oxidación, pues tendríamos el X2 o 7. Vale, vamos a poner algunos ejemplos de estos posibles óxidos que podemos encontrar. Imaginemos uno que tenga n igual a 1. Bien, sabemos que cualquiera de los alcalinos, metales alcalinos, es decir, los de la primera, columna de la tabla periódica, es decir, el primer grupo, estos que tenemos aquí, tienen todos valencia 1, única y exclusivamente valencia 1. Cualquiera de ellos nos podría valer, por ejemplo, el litio. El litio tiene más 1. Al juntarlo con un oxígeno menos 2 y cruzar sus cargas, ¿vale?, obtendríamos este compuesto que tenemos aquí. ¿Cómo nombramos estos compuestos? Bien, pues los compuestos óxidos, como hemos dicho que se van a llamar a este tipo de compuestos de oxígeno, pues se van a nombrar según dos tipos de nomenclaturas. Una, la nomenclatura de prefijos numerales, también llamada estequiométrica, que no lo dijimos el otro día, ¿vale?, porque lo que hace es decir la estequiometría que tiene la fórmula química, en cuyo caso, en este ejemplo, sería óxido. Hay que poner, igual que pusimos hidruros a la otra vez, pues esta vez ponemos la palabra óxido debido a que hay el oxígeno es uno de los elementos que tiene que forma este grupo, ¿no?, y que está a la derecha. En este caso habría que decir la cantidad de litios que tenemos. Con lo cual, si recordáis, el prefijo 2 se añade como dilitio. Si fuese un 3, recordemos que en vez de di sería tri. Si fuese 4 sería tetra. Si fuese 5 sería penta, ¿vale? Eso, hexa si fuese 6, hepta si fuese 7. Bien, pues por ahora este sería el de prefijos numerales. El otro que vimos fue el de la nomenclatura de Stock, ¿vale?, que es la de números romanos, también conocida. Números romanos, ¿vale?, en el cual lo que nosotros hacíamos era escribir el compuesto del que se trataba, óxido de, en este caso se ponía litio, y se pone la carga del metal, de este metal litio, que tendría supuestamente en la fórmula. En este caso, como vemos, no puede ser simplificado porque no pertenece a ninguno de los otros, pertenece a este tipo de óxidos, con lo cual tendría una carga 1. Habría que ponerle esto así. Pero si recordamos, ayer comentábamos que si solamente existía un tipo de litio, es decir, solamente podíamos encontrar el litio con una única carga, como es el caso
en el cual tenemos en la tabla periódica, que no existe más que la posibilidad de que lleve más 1, pues nunca hay que poner este número al final. ¿Por qué? Porque es como si en clase tuviésemos solo un Pepe, ¿vale? Pues si en clase tenemos solamente un José, Pepe, vamos, pues no tenemos por qué ponerle, identificarle con el apellido. Nos es suficiente. Bien, pues continuamos, en este caso poniendo otro ejemplo en vez del óxido de litio para ir aprendiendo a nombrar más compuestos. Vamos a poner ahora uno con ejemplo n igual a 2. En este caso, ¿vale? Vamos a borrar esta parte y vamos a poner como ejemplo el compuesto formado por, vamos a coger uno que tenga n igual a 2, sabemos que todos los compuestos que están en esta segunda columna de la tabla periódica tienen un más 2, ¿vale? Son lo que llamamos alcalino térreos. Hay otros que tienen solo más 2, como en este caso el zinc, ¿vale? Que lo podemos tener aquí, o el cadmio. Cualquiera de estos vemos que solamente tienen más 2. Por eso es importante aprenderse los elementos de la tabla periódica. Bien, pues imaginemos el zinc, por no coger uno de los alcalinos de este lado. Vale, el zinc solamente tiene carga más 2. Al juntarse con el oxígeno para formar un óxido que siempre va a tener la carga de menos 2, y cruzarlo nos va a dar este compuesto, ZN2O2, que como bien vemos en esta parte de aquí, ¿vale? Hay que eliminar o simplificar esos doses, con lo cual verdaderamente nuestro elemento va a ser este. Aquí tenemos, perdón, nuestro elemento, nuestro compuesto, ¿vale? Obviamente esto es un compuesto porque tiene más de un átomo. Bien, ¿cómo lo nombramos? Pues según los prefijos numerales, este compuesto se nombraría como óxido, porque sabemos que es un óxido, de zinc. ¿Vale? Tengo que ponerle aquí, en este caso, algún tipo, perdón, de prefijo numeral. No, porque si nos damos cuenta, delante no tiene más que un 1 y un 1. ¿Vale? Recordemos que en algunos casos especiales, como el monóxido de carbono, por costumbre, se le puede poner un mono cuando es 1, pero aquí monóxido de zinc ya no es tan conocido como gas ni tan común dicho, con lo cual nos ponemos la palabra mono. ¿Vale? Simplemente óxido de zinc. Muy bien, vamos a la nomenclatura siguiente, la nomenclatura de stock. En este caso, recordemos que lo que hay que hacer es óxido del compuesto que tenemos aquí, que es zinc, y entre paréntesis habría que ponerle la carga que tiene el zinc en este caso. Como vemos que pertenece a este grupo que tenemos aquí arriba, en el cual el óxido ha sido como podemos ver al lado, simplificado, verdaderamente la carga no es que sea 1, la que hay aquí, sino que es este 2 que tenemos aquí, ¿vale? Con lo cual tendría que ser un 2. Pero volvemos a tener el problema que hemos dicho antes. ¿Existe más de un tipo de zinc? No, no existe más que el zinc 2. Con lo cual, esto no habría que ponerlo. Y sería óxido de zinc. Si nos damos cuenta en este caso, tanto la nomenclatura en prefijos numerales como la nomenclatura de stock son exactamente iguales. Pongamos un ejemplo de un óxido que tenga valencia 2, pero tenga otro tipo de valencia. Además de valencia 2, otra más. Por ejemplo, si vamos a la tabla periódica y buscamos, en este caso, el cobre, podemos ver que el cobre tiene valencias 1, aquí más 1, y valencia más 2. ¿Vale? Pues vayamos aquí a formar los dos posibles óxidos de cobre. Si tengo el óxido de cobre más 1 y lo junto con el oxígeno menos 2, cuando yo cruce estas cargas, se me va a formar el siguiente compuesto, que es del tipo, ¿vale? Este que tenemos aquí, este primer compuesto. Cuando yo lo junte, por ejemplo, con el cobre 2, en este caso, al cruzar las cargas, nos encontraremos con este compuesto que tras simplificarlo se quedará como este compuesto que tenemos aquí, que en este segundo caso es
este, ¿vale? Que tenemos con n igual a 2. Con lo cual hay dos tipos de compuestos de óxido de cobre distintos, porque a la vez tenemos dos cobres diferentes, cobre más 2 y cobre más 1. Y hay que diferenciarlos. Pues vamos a ver cómo se nombrarían en prefijos numerales y en nomenclatura de stock cada uno de ellos. Bien, este primero, en prefijos numerales, se nombraría como óxido, porque solamente tenemos un oxígeno, de, como tenemos dos cobres, dicobre. Mientras que este segundo sería un óxido de cobre, porque no tenemos más que un 1 ahí. Ya vemos que este di, que tenemos aquí, hace referencia al número de átomos de carbono que tenemos, no a su valencia. Pero ya nos está indicando la fórmula química que tiene este compuesto y que tiene este, en lo cual ya podemos diferenciar entre los dos óxidos de cobre. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este caso, para la nomenclatura de stock. Para este primer compuesto sería, sabemos que siempre es un óxido de cobre y habría que ponerle la valencia que tiene ese cobre, que en este caso, como vemos, es más 1, que sería el que no vemos aquí. Con lo cual habría que ponerle en números romanos un 1. Mientras que este otro compuesto que tenemos aquí sería el óxido de cobre. Ojo, podría parecernos que es un 1, pero verdaderamente nosotros ya sabemos que todos los óxidos, el oxígeno actúa con menos 2, con lo cual ha tenido que haber una simplificación. Con lo cual, para que aquí, que tenía que haber un 2, no lo haya, quiere decir que aquí tenía que haber otro. En este caso, sería óxido de cobre 2. Y ya hemos conocido los dos tipos de nomenclaturas que tenemos. En este caso, al tener el compuesto dos valencias distintas, no podemos quitar ni este 1 ni este 2 que aparecen aquí. ¿Vale? Muy bien, vamos a por un compuesto, en este caso, de tipo n igual a 3, que tenga n igual a 3. Bien, si vamos a la tabla periódica y buscamos un compuesto que tenga número de oxidación 3, podemos encontrarnos con varios. Por ejemplo, en este caso podríamos tener el boro, podríamos tener el aluminio, que simplemente es más 3, podríamos tener el galio, podríamos tener el indio, que tiene 2, 2 más 3, podríamos tener el talio, que tiene 1 más 3, podríamos tener el oro, que tiene 1 más 3, ¿vale? Podríamos tener el cobalto, que tiene 2 más 3, o el propio hierro, que tiene 2 más 3. Claro, tenemos que tener en cuenta que tanto el hierro, como el cobalto, como el níquel en este caso, como el oro, como el talio, como el indio, tienen más de una valencia. Con lo cual, si los nombro en tipo stock, obviamente tendré que poner entre paréntesis un número en números romanos, porque tengo que distinguir cada uno de los dos posibles compuestos de oxígeno con su valencia correspondiente. Sin embargo, si lo que yo cojo es uno de estos dos compuestos de aquí, o de boro, o de aluminio, o de galio, pues vemos que simplemente el 3 está solo, con lo cual no tendríamos en la nomenclatura de stock que poner, en este caso, digamos, el número romano, ¿vale? Su valencia. Bien, cojamos uno como ejemplo. Imaginemos el aluminio. El aluminio más 3 se va a juntar con el oxígeno menos 2. En este caso el aluminio no tiene ningún otro estado de oxidación, con lo cual va a formar única y exclusivamente este compuesto. ¿Vale? Con lo cual vamos a nombrarlo con prefijos numerales. En este caso empezamos por el óxido, pero como nos damos cuenta tiene un 3 delante, con lo cual hay que nombrar con el prefijo tri, ¿vale? Unido a la palabra óxido. Trióxido de, en este caso, hay dos aluminios, con lo cual habrá que poner de dialuminio. Ya tenemos nombrado este compuesto con prefijos numerales. Ahora vamos con la nomenclatura de stock. En este caso, no tenemos que atender a los prefijos, a la cantidad de átomos que hay, sino que tenemos que nombrar el tipo de compuesto que es óxido de aluminio.
Y ahora, aquí entre paréntesis, hay que ponerle el número romanos, la valencia que tiene el compuesto metálico que tenemos aquí, el aluminio. En este caso, la valencia es 3, ¿vale? Pero recordemos de nuevo, como en el aluminio no hay ninguna otra posibilidad de valencia, solamente tenemos el más 3, en este caso, este compuesto no tendría que tener puesto, ¿vale?, ese 3 en números romanos. Tendríamos solamente esta posible forma de escribirlo. Porque no nos daría error. No podemos detectar otro óxido de aluminio distinto a este, ¿vale? Muy bien. Cojamos otro ejemplo de óxido de aluminio, pero en este caso que tenga también un catión con carga 3, pero que pueda tener también otra valencia distinta. Por ejemplo, como hemos dicho, el oro. Muy bien, el oro puede tener carga más 1 o puede tener el oro carga más 3. Al unirlo con un oxígeno para formar un óxido con carga menos 2, al cruzar formamos estos dos compuestos. Uno este y otro al cruzar, que será este. Si nos damos cuenta, coinciden en este caso con este primer tipo de compuesto y el segundo con este que hay aquí. Vale, si los tratamos de nombrar, este en prefijos numerales sería el óxido de dioro, mientras que este sería el trióxido de dioro. Si tratamos de nombrar estos como prefijos numerales, como nomenclatura de stock, que me he equivocado, vamos a por ello. El primero de todos sería un óxido de oro, el segundo también sería un óxido de oro, pero ahora hay que ponerle las valencias que tendría cada uno. Como hay dos tipos de oro distintos, sí hay que poner y dejar el número en números romanos. El primero es óxido de oro 1, porque aquí, aunque no tenga nada, vemos que proviene de valencia 1. Mientras que el segundo es óxido de oro 3, porque vemos que este 3 pertenece aquí y no puede ser simplificado porque el 2 sí que pertenece a este, y es este tipo de compuestos, ¿vale? De igual manera, haremos con los que tienen valencia 4, con los que tienen valencia 5, con los que tienen valencia 6 y con valencia 7. Bien, vamos a comentar una cosa. Estamos nombrando la palabra valencia, pero es más correcto hablar de estados de oxidación. Vale, en este caso hemos dicho que eran prefijos numerales. Vamos a ver unos compuestos especiales que son los que se forman con los halógenos que tenemos aquí. En este caso, cloro, bromo y yodo, por poner un ejemplo, que pueden tener hasta 4 tipos distintos de valencia. Por ejemplo, cuando el óxido lo juntamos con el oxígeno formando un óxido, siempre va a tener valencia menos 2. Pero, como van a poder tener 4 tipos de valencia, vamos a ver los 4 compuestos que se van a poder juntar. Por ejemplo, cojamos el cloro. Si vamos a la tabla periódica y vamos a ver los valores positivos del cloro, vemos que puede tener más 1, más 3, más 5 y más 7. Con lo cual, los compuestos de cloro pueden ser cloro más 1, cloro más 3, cloro más 5 y cloro más 7. Si los juntamos tras cruzar las cargas entre sí, tendríamos Cl2O, tendríamos el Cl2O3, el Cl2O4, perdón, 5, ¿vale? Y el Cl2O7. Como veis, 4 posibles compuestos de oxígeno con cloro. 4 óxidos diferentes de cloro. El primer óxido en prefijos numerales lo podríamos nombrar como óxido de dicloro. El tercero sería trióxido de dicloro. El tercero sería pentaóxido de dicloro. El cuarto, en este caso, sería heptaóxido de dicloro. Como veis, estamos nombrando con prefijos numerales la cantidad de átomos que tiene en la fórmula.
En este caso, cuando era 1, no hace falta ponerle nada delante. Sería el óxido de dicloro, de nuevo, este trióxido de dicloro, aquí pentaóxido de dicloro, y este último, el heptaóxido de dicloro. Si lo hiciésemos con la nomenclatura de Stock, ¿vale? Esta que tenemos que poner los números romanos, como sí que tenemos en este caso 4 posibles estados de oxidación para el cloro, habría que poner claramente que es este primero, el óxido de cloro 1. En este caso sería el óxido de cloro 3. En este sería el óxido de cloro 5 y en este el óxido de cloro 7. Vale. Cabe destacar que para este grupo de óxidos, los óxidos del grupo 17 en este caso, la forma más común de nombrarlas es la de prefijos numerales. La de nomenclatura de Stock no tiende a utilizarse para este tipo de compuestos, para aquellos que forman oxígenos con, ¿vale?, compuestos de halógeno. Para el resto sí que se utiliza. Muy bien, vamos a ver otra cosita más. Antes de terminar los óxidos, quiero poner un par de ejemplos para que los entendamos. En este caso, vamos a borrar aquí, vamos a volver a poner prefijos numerales. Vamos a formar dos compuestos con el carbono, ¿vale? Porque son muy comunes. Ambos dos son compuestos de oxígeno. Lo que pasa es que uno va a ser con carbono más 2 y el otro con carbono más 4. Si vamos a la tabla periódica y miramos el carbono, pues vemos que efectivamente puede ser más 2 o puede ser más 4. ¿Vale? Cuando los juntemos, estos van a ser, obviamente, si nos damos cuenta aquí al lado, con el número 2 nos va a formar este porque se va a simplificar, y con el número 4 nos va a formar este porque se va a simplificar estos dos que hay aquí. Con lo cual tendremos este compuesto y este tras simplificar el 4, como estamos viendo aquí en esta zona, ¿vale?, con el 2. Estos compuestos son dos tipos de gases muy conocidos, ¿vale? Y sí que es cierto que tienen en la nomenclatura de prefijos numerales distinto nombre, tienen una añadidura especial, sobre todo el primero de ellos, este que vamos a ver aquí. Este en verdad se llamaría óxido de carbono. Y este segundo sería el dióxido de carbono. Vale, todo el mundo hemos oído hablar del dióxido de carbono, pero el óxido de carbono, en cuanto a estado gaseoso, este que vemos aquí, es más común oírlo como monóxido de carbono, ¿vale? Este mono, vamos a decirlo así, indica que solamente tiene un átomo. Pero como bien hemos explicado en anteriores ocasiones, solamente se utiliza en ciertos casos ya, y uno de ellos es este, ¿vale?, monóxido de carbono. Si tuviésemos que utilizar la nomenclatura en este caso, tipo Stock, ¿vale?, este sería el óxido de carbono, en este caso 4, ¿vale?, aunque veamos un 2 aquí, este 2 pertenece al carbono, pero tras haber sido, como sabemos, porque el oxígeno tendría que tener un menos 2 aquí, tras haber sido, como no lo hay, que es un 1, habrá que multiplicar todos por 2 para que saber verdaderamente que este es un más 4. Y así tendremos el óxido de carbono 4. Lo mismo nos va a pasar con este de aquí. En este caso tendremos el óxido de carbono. Claro, como no puede tener valencia el oxígeno, menos 1 en este caso, por ser un óxido, sino que tiene que ser menos 2, obviamente este carbono tampoco puede ser un 1, tendrá que ser también un 2, con lo cual sería este, óxido de carbono 2, que corresponde con el monóxido de carbono, y óxido de carbono 4, que se corresponde con el dióxido de carbono en esa otra nomenclatura. Muy bien, vamos a entonces ver un par de cosillas más para terminar, y terminaríamos los compuestos de oxígeno, en este caso, básicos. Bien, vamos a ver, borramos esta zona, perfecto, y vamos a ver lo siguiente. Otra de las cosas a tener en cuenta en este tipo de compuestos, que ya hemos visto cómo actúan los óxidos,
no tenemos ninguna, creo yo, después de ver este pequeño vídeo, no deberíamos de tener ninguna duda, solamente practicar, es comentar que había un tipo de nomenclatura que ya no se utiliza, que la UPAC nos recomienda y que otras revistas de prestigio tampoco recomiendan utilizar, pero que en algunos libros de texto nos podemos encontrar. Y es la terminación, por ejemplo, óxido, que podría ser, por ejemplo, nitro... Bueno, voy a poner otro diferente, porque en este caso el nitrógeno vamos a ver que tiene más cargas. Vamos a poner uno más fácil, por ejemplo, óxido cuproso y óxido cúprico. Estas terminaciones ico y oso, ¿vale? Esas terminaciones ico-oso verdaderamente hacen referencia al estado de oxidación. Oso, ¿vale?, se utilizaba para el estado de oxidación más pequeño que tendría en este caso el cobre, que es lo de cúprico, ¿vale? Perdón, lo de cuproso, crup significa cobre en este caso, y el oso sería la valencia más pequeña que puede tener el cobre, y cúprico la valencia más grande que puede tener el cobre. Bien, en este caso tenemos que el cobre podía tener valencias, vamos a volver aquí, más 1 y más 2, con lo cual la valencia del cuproso sería más 1 y la valencia del cúprico, que sería la mayor, sería más 2, con lo cual verdaderamente tendríamos este compuesto, porque sería 1 el cobre e iría a este lado, que no se pone, y el menos 2 del oxígeno a este otro. Y en el caso del óxido cúprico, pues tendríamos que el cobre tendría que tener valencia 2 y como el oxígeno tiene menos 2, nos daría, tras haberlo simplificado, estos dos. Bien, esta nomenclatura hemos dicho que ya en los óxidos no se usa. Sin embargo, esta terminación oso-ico veremos cuando demos los ácidos ternarios, que es muy utilizada y de hecho la más utilizada, porque todo el mundo, por ejemplo, habremos escuchado sulfúrico, ¿vale?, o nítrico o nitroso o sulfuroso, ¿vale?, que lo vamos a utilizar en muchos casos. Pero ha quedado ya prácticamente sin aplicación en el caso de los óxidos. Con lo cual vamos a olvidarnos de este tipo de nomenclatura para los óxidos, a pesar de que creo que tiene su interés estudiarla para entender de dónde proceden los ácidos que hemos dicho antes, pero vamos a olvidarla porque no nos conviene, en este caso, no nos la recomiendan. Muy bien, pues ya hemos visto los óxidos, pero quedan un grupo más, que son los llamados peróxidos, que son combinaciones también, en este caso, de compuestos binarios de oxígeno. Lo que pasa es que esta vez, en vez de ser un solo átomo de oxígeno, va a ser una molécula de oxígeno, ¿vale? Es decir, dos átomos de oxígeno unidos, cada uno de ellos con una carga menos 1, con lo cual, como hay dos, va a ser un total de carga menos 2, ¿vale? Y aquí tendríamos un elemento con una carga positiva, ¿vale?, que puede ser diferente, puede ser n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, ¿vale? Cualquiera de los que tenemos en este caso. Bien, estos peróxidos, la diferencia que tienen, como vemos con los óxidos, es que aparece en esta posición un 2, algo que aquí no teníamos. Y eso es porque son dos átomos de oxígeno unidos, cada uno de ellos con una carga negativa, en vez de ser, como en el caso de aquí arriba, un solo átomo con dos cargas negativas. Bien, esa es la principal diferencia. ¿Cómo operamos con ellos? Pues igual que de los anteriores. Este menos 2 pasaría aquí y este n pasaría a formar parte de aquí. Pero claro, tenemos este 2. ¿Qué es lo que nos ocurre? Bueno, pues que básicamente tendríamos esto. X con el 2 debido a este 2 del peróxido. Tendríamos un oxígeno con un 2 aquí y habría que poner entre paréntesis, siempre que haya más de un átomo en esta zona, ¿vale?, ya sea el mismo átomo o sean dos distintos, como podríamos ver más adelante, el N en esta zona que tenemos aquí. Vale, esto forma un conglomerado junto, la molécula de oxígeno que se forma aquí, O2, ¿vale? Y simplemente se podrían simplificar estas
2 el oxígeno y el valor de n que tendríamos. Si n es igual a 1, ¿vale? Si n es igual a 1, pues tendríamos x2 o 2 y no podríamos simplificarlo porque en este caso esto sería un 1. Si n fuese igual a 2, tendríamos x2 o 2, entre paréntesis un 2, y esto se quitaría y nos quedaría x o 2. Si n fuese igual a 3, tendríamos x2 o 2, y en este caso tendríamos un 3 aquí. No podríamos simplificar este 2 con este 3. Y generalmente lo que se hace es multiplicar estos dos números que hay aquí y dejarlo como x2 o 6. ¿Vale? Se podría dejar así o así. No podemos simplificarlo, recordar tampoco este 2 y este 6, porque viene de que hay dos juntos y es este 3 el que tendríamos que poder, este 3 de aquí, el que tendría que poder simplificarse con ese 2 y dar un número entero. Como no podemos, pues se queda así. ¿Vale? Si tenemos n igual a 4, tendríamos el 2 que vendría del peróxido, tendríamos el 2 que hay aquí y entre paréntesis ese 4 que tendría que estar encima del x, ¿vale? Este 4 más 4 que tendría que estar aquí, verdaderamente en este caso va a pasar, ¿vale?, a esta zona de aquí como un 4. Ahora este 2 y este 4 sí se pueden simplificar y darían un 2 aquí, con lo cual tendríamos un x o, y ahora como tenemos un 2 y un 2 sí que lo podremos multiplicar y tendríamos un x igual a 4, ¿vale? Si tendríamos con 5, pues haríamos exactamente igual, no podría simplificarse, sería parecido a este de aquí, y así por añadidura. Pero obviamente no hay peróxidos tan grandes, los más comunes suelen andar entre estos. Por ejemplo, el peróxido de aluminio, aluminio más 3, sabiendo que el peróxido es menos 2 con un 2 aquí, al cruzar las cargas nos daría, en este caso, este compuesto. Al con el 2 debido a este que se cruza, y este 3 que pasaría aquí con un paréntesis, se podrían multiplicar y dar este compuesto, ¿vale?, que sería el peróxido de aluminio. Y se nombraría simplemente así. Vamos a ver otro peróxido, por ejemplo, en este caso, vamos a formar uno con el 2. Por ejemplo, no sé, bueno, vamos a formar uno con el 1 primero. Vamos a ir marcha atrás. Bien. Cogemos uno con el 1 y vamos a formar, por ejemplo, el peróxido de litio. El litio sabemos que tiene carga más 1, y si yo lo junto con un peróxido, en este caso este 2 pasaría aquí, el 1 pasaría aquí, y como no podría quitarse, tendríamos este compuesto, que como vemos que no se puede simplificar, hablamos del peróxido de litio. Y así de múltiples combinaciones posibles que tengamos en el caso de los metales que pongamos aquí en el peróxido. Y nada, pues estos son los compuestos que podemos formar con el oxígeno, que son todos los óxidos, y los peróxidos cuando en vez de ser el grupo O-2, que es característico del óxido, es el grupo O con un 2 aquí abajo y el -2 en la parte de arriba. Pues nada, esto es todo lo que vamos a ver en este vídeo, que es el vídeo de los peróxidos. Vamos a borrar, en este caso, lo escrito a mano en toda la página. Nos vamos a quedar... Uy, vamos a volver hacia atrás. Vamos a borrar, con perdón, lo escrito a mano en la página actual. No, tampoco. Bueno, ahora lo borro. Con esto ya habéis terminado, ya hemos terminado el vídeo. Y nada, para el próximo empezaremos a ver otros compuestos binarios con que no sean ni el oxígeno ni el hidrógeno en la posición, en este caso, de la derecha. Y veremos que esos compuestos los vamos a llamar sales, ¿vale? Con lo cual, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.